¿Dónde están las 10 tribus perdidas de Israel? Esa es una de las preguntas más intrigantes de toda la Biblia. Algunos dicen que fueron exterminadas por los asirios, otros afirman que aún existen escondidas en algún lugar de Oriente, y hay incluso quienes dicen que ciertos pueblos modernos descienden de ellas sin saberlo. Pero, ¿serán ciertas esas teorías? En este video vamos a hacer dos cosas. Primero, volver a las escrituras para entender exactamente lo que la Biblia dice sobre el destino de las 10 tribus. Luego, entraremos en el campo de la historia y la investigación cultural, analizando los principales pueblos que, a lo largo de los siglos, reivindicaron ser descendientes de esas tribus. El objetivo no es alimentar fantasías, sino descubrir si realmente están definitivamente perdidas. La Biblia dice que después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, y el pueblo pidió alivio de los impuestos. Pero Roboam ignoró el consejo de los ancianos y prefirió escuchar a los jóvenes que lo rodeaban, aumentando aún más las cargas. ¿Resultado? Rebelión. Jeroboam, un antiguo siervo de Salomón, reconocido por su liderazgo entre los trabajadores, se convierte en el principal portavoz del pueblo y termina liderando la revuelta contra Roboam. Y aquí entra en escena una profecía impresionante. El profeta Ahías, el silonita, ya se había encontrado con Jeroboam y había rasgado su capa en 12 pedazos, declarando: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus». La profecía se cumple. El reino del norte, Israel, pasa de estar formado por 10 tribus, con capital en Samaria y Jeroboam como líder. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, queda con la tribu de Judá y Benjamín, manteniendo la capital en Jerusalén y la línea davídica. Pero Jeroboam no siguió el camino de Jehová. Para impedir que el pueblo fuese a adorar a Jerusalén, construyó becerros de oro en Bet-El y en Dan. Y allí comenzó la decadencia espiritual del reino del norte. Por siglos, profetas como Oseas y Amós advirtieron: si no abandonaban la idolatría, el juicio vendría. Y vino. En el año 722 a.C., el imperio asirio cercó Samaria por 3 años. La ciudad cayó. El reino fue destruido. ¿Y qué hicieron los asirios? Llevaron a los israelitas al exilio en regiones distantes. La Biblia lo registra con claridad. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalag, junto a Labor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Es decir, no desaparecieron misteriosamente, fueron esparcidos estratégicamente. Los exiliados fueron llevados a 4 regiones distintas: Jalag, una zona en Asiria cerca del norte de Irak, el río Jabor y Gozán, ambos en la región del actual noreste de Siria, y hasta las lejanas ciudades de los medos, en el territorio que hoy es Irán. O sea, las 10 tribus fueron esparcidas por todo el creciente fértil, y nunca más regresaron como nación organizada. Esa era la táctica asiria: esparcir pueblos conquistados para borrar su identidad. Y funcionó. Las tribus del norte nunca más volvieron como una nación organizada. Fue de allí que surgió la expresión, las 10 tribus perdidas. Pero antes de seguir adelante con teorías históricas, es importante hacer una observación crucial. Las 10 tribus no desaparecieron por completo. Mucha gente imagina que en el Nuevo Testamento solo existían descendientes de Judá y Leví, pero la misma Biblia muestra que miembros de las otras tribus aún estaban presentes entre el pueblo judío en tiempos de Jesús. Un ejemplo claro es la profetisa Ana, que es presentada como perteneciente a la tribu de Aser, es decir, una de las tribus supuestamente perdidas. Todavía estaba allí, viviendo en Israel siglos después del exilio. El apóstol Santiago también escribe su carta a las 12 tribus que están en la dispersión, lo que muestra que él aún reconocía la existencia de las tribus, aunque estuvieran esparcidas por el mundo. Y en Hechos 26:7, el apóstol Pablo habla de la esperanza de nuestras 12 tribus, indicando que para él todas aún formaban parte del pueblo de Dios, aunque muchos estuvieran esparcidos o mezclados entre las naciones. ¿Cómo es eso posible? A pesar de la caída del reino del norte, no todos los miembros de las 10 tribus permanecieron en sus territorios originales. Muchos, al percibir la creciente idolatría y el alejamiento de Dios promovido por los reyes de Israel y la cercanía del juicio divino, tomaron una decisión radical: migraron voluntariamente a Judá. La Biblia registra estos movimientos con claridad. Durante el reinado del rey Asa, por ejemplo, leemos en 2 Crónicas 15:9: «Y reunió a todo Judá y Benjamín, y también a los de Efraín, de Manasés y de Simeón, que moraban con ellos, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él».
Es decir, el reino del sur comenzó a recibir hermanos procedentes de las tribus del norte que deseaban seguir adorando al Dios de Israel de manera correcta. No buscaban solo seguridad política, buscaban fidelidad a Jehová. Más tarde, en el reinado de Ezequías, uno de los mayores reformadores espirituales de la historia de Judá, esa migración se intensificó. Cuando el rey convocó a todo el pueblo para celebrar la Pascua en Jerusalén, enviando cartas a todas las tribus restantes, hubo resistencia, pero también una respuesta sorprendente. 2 Crónicas 30:11 declara: con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Entonces, con base en estos versículos podemos decir lo siguiente: ninguna tribu fue totalmente extinguida, pero la mayoría de los descendientes de las 10 tribus fueron realmente esparcidos y asimilados entre las naciones. Y es justamente allí donde nace el misterio. Si fueron esparcidos por el mundo, ¿en qué lugares están hoy? ¿Será que algunas naciones modernas pueden de hecho descender de esas tribus israelitas? Entre los posibles judíos esparcidos por el mundo, existe un grupo que llama mucho la atención por su historia única: los judíos etíopes, conocidos como Beta Israel, que significa literalmente casa de Israel. El origen exacto de ellos es debatido, pero hay una tradición muy fuerte que los vincula a la tribu de Dan, una de aquellas 10 tribus del Reino del Norte que fueron llevadas por los asirios. La idea es que parte de esos exiliados haya migrado hacia el sur, llegando a la región que hoy es Etiopía, donde se unieron a una comunidad local que ya tenía influencia del judaísmo, posiblemente desde los tiempos en que la reina de Sabá visitó a Salomón y tuvo un hijo con él. Este es un tema que ya abordamos en otro video aquí en el canal, y en caso de que quieras verlo, dejaré el enlace al final de este video. Independientemente de cómo llegaron allí, el hecho es que por siglos preservaron prácticas extremadamente fieles a la Torá: circuncisión al 8º día, alimentación conforme a las leyes de Levítico, guarda del sábado y fiestas bíblicas. Todo eso sin siquiera saber que existían otros judíos en el mundo. Vivían aislados, creyendo ser literalmente los últimos sobrevivientes de Israel, y aún así seguían orando de cara a Jerusalén. En los años 80, durante la Guerra Civil de Etiopía, esta comunidad entró en riesgo de extinción por causa del hambre y la persecución religiosa. Fue ese entonces cuando Israel los reconoció oficialmente como descendientes de Israel y decidió rescatarlos. Primero, en 1984 ocurrió la Operación Moisés, conducida secretamente por el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, sacando a miles de ellos del país. Algunos años después, vino la Operación Salomón, en 1991, considerada uno de los mayores puentes aéreos de la historia, cuando más de 14,000 judíos fueron llevados a Israel en solo 2 días en aviones sobrecargados. Hoy, más de 150,000 descendientes de los Beta Israel viven en Israel, sirven en el ejército, estudian en las universidades y continúan preservando su herencia. Algunos ven lo que Israel hizo solo como una hazaña humanitaria. Muchos otros, incluso dentro de Israel, lo ven como el cumplimiento literal de la profecía de Isaías 11:11, que habla del retorno del pueblo de Dios de diversos lugares, incluso de Etiopía. Los Igbos, un pueblo que vive en el sureste de Nigeria, llamaron la atención de investigadores en las últimas décadas por causa de ciertas prácticas culturales que recuerdan costumbres del Antiguo Testamento. Y eso levantó la pregunta: ¿serán que tienen alguna relación con las antiguas tribus de Israel? Posiblemente Gad, Zabulón o Manasés. Esa hipótesis no comenzó ahora. La misma tradición oral de algunos clanes Igbo afirma que sus antepasados vinieron del norte y atravesaron un gran río cargando un objeto sagrado, lo que algunos interpretan como referencia al Arca del Pacto. Además, practican la circuncisión al 8º día, evitan ciertos alimentos y tienen nombres que incluyen elementos como el o ya, algo común entre los antiguos hebreos. Naturalmente, todo eso despertó el interés de estudiosos judíos y cristianos, pero aquí es necesario ser honestos. Hasta ahora no existen pruebas arqueológicas ni documentos históricos que confirmen ese origen israelita. Esas costumbres pueden haber surgido por influencia cristiana antigua, por contactos comerciales o incluso por coincidencia cultural. Entonces, por más fascinante que sea la teoría, aún está en el campo de las posibilidades y no de las certezas. Aún así, el movimiento creció. Algunos rabinos visitaron Nigeria y pequeños grupos Igbo comenzaron a adoptar prácticas judías de forma más explícita, fundando sinagogas y buscando reconocimiento oficial. Israel aún no los reconoce como descendientes históricos, pero permite que Igbos convertidos al judaísmo vivan en el país. Es decir,
No se puede afirmar con certeza que son descendientes de las tribus perdidas, pero tampoco se puede descartar fácilmente. Otras regiones del mundo también poseen grupos que reivindican algún tipo de conexión con las antiguas tribus de Israel. En Uzbekistán y en otras regiones antiguas de Asia Central existen grupos que dicen ser descendientes de las tribus de Neftalí e Isaacar. Incluso hay registros históricos que muestran que los judíos realmente estuvieron presentes allí desde hace mucho tiempo, gracias a la famosa Ruta de la Seda. De hecho, hasta hoy existen comunidades judías en esa región, conocidas como los judíos Bukhari. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿serán realmente descendientes directos de la deportación bíblica? Ahí está el misterio, puede que sí, pero también es posible que hayan llegado después, en la época del Imperio Persa. Ahora, en la región del Cáucaso, al sur de Rusia, existen comunidades conocidas como judíos de las montañas, que afirman ser descendientes de Judá y Benjamín. Ellos preservan tradiciones propias y de hecho son reconocidos como judíos por Israel. Pero, nuevamente, la conexión con los tiempos bíblicos es más tradicional que científicamente comprobada. En la India también existe la comunidad conocida como Bnei Menashe, que dice descender de la tribu de Manasés. Ellos siguen costumbres similares a las de Israel antiguo y, a diferencia de otros casos, una parte de ellos ya fue aceptada oficialmente por el gobierno israelí e hizo el retorno definitivo a Israel, tras una conversión formal. Aún así, muchos estudiosos consideran su origen más como una fusión entre tradición oral e influencia misionera antigua que una línea directa con los israelitas exiliados. Ahora, si quieres profundizar en tu estudio bíblico, echa un vistazo a mi recurso exclusivo, mapas mentales de todos los libros de la Biblia, diseñados para hacer tu aprendizaje más fácil y efectivo. También recibirás materiales extra para llevar tu jornada bíblica al siguiente nivel. No te lo pierdas. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener acceso inmediato. Aprovecha para ver también el video que está apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima.